Bienvenidos a su programa Enfoque B. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy especial, como todos los que hemos tocado durante esta semana. Sin embargo, este tiene un toque particular por lo que estamos viviendo acerca del coronavirus. No estamos usando este tema como un tema para ganar likes, sin embargo, creemos que la iglesia ahora mismo está necesitada de esperanza, y esa esperanza la encontramos solamente en la palabra de Dios. Por eso es que decidimos tocar este tema con un enfoque bíblico. El tema está basado en un texto que se ha sacado de su contexto, el cual está en Salmos 91, versículo 10, que dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Para esto quiero dar la bienvenida, como siempre, a Ricardo, Israel. ¿Cómo están? ¿No les ha tocado el coronavirus todavía? No, espero que no, porque estamos juntos en esto y nos vamos juntos en esto. No, todo bien, gracias a Dios. Y pues aquí ya esperando, ¿no? A ver qué es lo que sucede con todo esto que está conmocionando el planeta entero. Así es. Israel, ¿cómo estás? Muy bien, tomando las precauciones debidas. Y esperamos que en este programa sea tanto de edificación para nosotros, para recordar lo que la palabra de Dios dice, y para los que nos escuchan, ¿no? En todos lados. Eso es lo que estamos buscando en esta ocasión, de manera especial. Y quisiera yo empezar con todo creo que el tema del coronavirus es complicado, ¿no? Es vasta la información que tenemos en los medios de comunicación, y a veces hasta tenemos de más información que no es oficial, y eso hace que la gente esté alarmada, y que inclusive haya gente que aproveche de este tiempo para usar textos como el que estamos hoy viendo, para hacer uso de él y poder sacar ventaja, ¿no? Como ya habíamos visto en algún otro tema, ¿no? Pero ustedes, ¿cómo ven al mundo actualmente? ¿Cómo es que se ha usado este texto, especialmente en este tiempo que estamos viviendo? Pues creo que uno de los males que hemos estado viendo de tiempo atrás es que el cristiano tiende a usar a veces como mantras, y a veces ocupamos textos de la Biblia y se emplean como si fueran mantras, algo como frases que puedes repetir y que van a traer una solución casi mágica, ¿no? En algún momento vimos Filipenses 4, todo lo puede en Cristo, y es como el mantra, ¿no? Si vas a hacer algo, vas a emprender algo, tienes ganas de hacer algo, pues entonces dices tu mantra. Y esto también a veces es como que la gente lo pone en sus redes sociales, lo repite y todo, pero realmente a veces no hay un entendimiento. Y sobre todo lo que ocurre en la mente del incrédulo es que cuando ven que sí pasa, pues entonces entra como, pues no, que no te iba a tocar ninguna plaga, te iba a tocar la morada, etcétera. Y esto es un problema realmente. A mí me llama mucho la atención. Hace poco veía un video donde salía un apóstol llamado Guillermo Maldonado, el cual había cancelado todo virus del corona, todo virus, el COVID-19, lo había cancelado, y él hacía esto público entre un video frente a su asamblea, y él cancelaba y posteriormente él iba a tener una cruzada de sanidad, la cual tuvo que cancelar por efectos del coronavirus, ¿no? ¿Qué piensan al respecto? Como decíamos, creo que si de verdad él tiene ese don, ese talento de poder sanar a la gente, ese era su momento, ¿no? Uh-huh. De poder brillar y poder orar por las personas, hacer esa cruzada y poder sanar. Y sin embargo vemos que hizo todo lo contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque es evidente que hoy en estos tiempos es cuando Dios expone a la luz a las personas que usan el evangelio como medio de ganancia. Y no solamente ver ellos, o sea, realmente en nuestra ciudad, aquí en Jalapa, hay varias iglesias que ellos promueven esto, o sea, que Dios va a sanar, que Dios no tengas ningún mal. Y es también, o sea, decir, bueno, si esto fuera así realmente, bueno, esta es la oportunidad de brillar, esta es la oportunidad de salir a las calles. Y sin embargo, tú ves algo de prudencia en decir, no exponemos, cerramos la iglesia. En Estados Unidos todas las iglesias tienen que estar cerradas, no importa si creen o no crean, ¿no? Sí, tienen que cerrar, y esto creo que Dios permite estas cosas para que queden claro que el hombre no está en el control de las cosas, sino que es Dios quien está en control de todo. Así es, y algo tan pequeño que nos muestra la fragilidad, la debilidad, y a muchas personas las humilla, ¿no? Es algo tan pequeño de este virus
que humilla a las personas su orgullo, de tú no tienes ninguna clase de poder, soy yo, Dios, ¿no? Ahora, a mí me llama mucho la atención porque el texto realmente, sin mirar el contexto, vemos que dice allí, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. ¿Qué está haciendo ese texto allí? ¿Qué está tratando de decirnos el salmista? ¿Es una promesa? ¿Qué está pasando ahí? Porque inclusive más atrás hay versículos similares donde dice ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en medio del día destruya. Eso no les va a caer. En el versículo 3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? O sea, si no es eso, ¿qué significa este texto? Yo lo primero que comentaría aquí en la mesa es de que, como siempre hemos dicho, cuando vayamos a la Biblia tratemos de acercarnos con ciertas reglas hermenéuticas para saber cómo interpretarlo. Y los salmos en sí mismos son un género literario poético. Es una forma poética que salmistas, que hombres de Dios oraban o cantaban hacia Dios. Es la expresión del hombre hacia Dios, hacia su gran Dios. Entonces no podemos inmediatamente tomar alguna parte del texto y decir y literalizarlo. Porque, por ejemplo, en ese mismo salmo, dice en el Salmo 91:4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Significa entonces que Dios tiene plumas? Evidentemente no. El salmista está usando recursos poéticos para expresar ideas. Así que lo que yo diría en principio es de que no corramos inmediatamente a decir este texto dice esto y entonces yo lo aplico, sino ubiquémonos dentro de su género literario. Ok. Y entonces, ¿cómo encontramos aquí, de acuerdo a su contexto, cómo encontramos la correcta interpretación? Creo que es lo que decía Israel, es importante mirar que el texto es poético y que evidentemente está ofreciendo una promesa en un sentido poético. ¿En qué parte? En que evidentemente cuando nos refugiamos en Dios estamos seguros. O sea, la parte interna, Jesús dijo, no teman a lo que puede dañar el cuerpo, pero no puede tocar el alma. Porque aún mismo en los salmos tú vas a encontrar otras partes que podrían parecer que se contradicen. Por ejemplo, en el Salmo 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Entonces sí dejen claro que va a haber aflicciones, ¿no? O sea, no hay una promesa de que no vas a pasar por ningún tipo de aflicción. Y en el capítulo 44, en el versículo 22, acá hay otra parte que también el salmista dice, pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Entonces no puede existir una contradicción entre los salmos. En una parte que te promete que no te va a pasar nada y en otra parte que te está diciendo que te va a pasar algo. Entonces es donde entramos a los principios de hermenéutica, de poder mirar la Biblia como un todo y no solamente sacar algunos textos que me son convenientes. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, ¿sí? Pero confiar, Pablo dice en Filipenses capítulo 1, les es concedido a ustedes no solamente que crean en Cristo, sino que padezcan por Él. Entonces, la Biblia no se está contradiciendo. Entonces, tenemos ahí una esperanza, que ninguna plaga tocará tu morada. Bueno, entendamos que esa parte poética, ¿en qué parte? Nada te puede tocar en tu morada interna, en lo que Cristo ha hecho. Somos templo del Espíritu Santo y eso ningún virus va a poder tocar ni poder afectar. Pero la parte externa de nuestro cuerpo, por supuesto que sí. Y por supuesto que vamos a sufrir. Y estas cosas, creyentes, hombres piadosos, probablemente contagiarán de coronavirus y probablemente puedan morir de esto. Yo quisiera traer esto mismo, es muy importante porque lo que Ricardo está diciendo es lo que no significa el texto. Lo que no significa el texto entonces es, a la luz de otros textos, se contradeciría la Biblia y diríamos entonces que Dios es esquizofrénico, que de repente te dice, te voy a cuidar, y de repente te dice, no, ya no te voy a cuidar. Ajá. Entonces yo creo que hay un texto, al menos este salmo, tiene una conexión directa con los evangelios. Y a mí me gustaría resaltar esa parte. En Mateo 4, 5 al 6, nosotros sabemos la historia de Jesús. Después de su bautismo es llevado al desierto a ser tentado por el Espíritu Santo y ser tentado por Satanás. Es Dios probando a su propio Hijo. Y Satanás en la segunda tentación le dice en el versículo 5 del capítulo 4, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y estas partes que le dijo Satanás a Jesús es Salmo 91, el versículo 11 y el versículo 12 y 13, me parece. Entonces,
Satanás le está diciendo, a ver, si Dios dice que te va a cuidar y te va a proteger, entonces yo te voy a colocar en un lugar para que tú te avientes, y si es cierto que eso es verdad, entonces hazlo. Y Jesús nos da la clave correcta de la interpretación de ese texto. Porque la respuesta de Jesús es, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Así que lo que decía Ricardo es muy importante y Jesús lo recalca. Este salmo no es para nosotros sin sensatez, sin prudencia, ir y aventarnos a la enfermedad y aventarnos de un pináculo, como le estaba proponiendo Satanás a Jesús. Claro, y es que es tan importante ver, por ejemplo, ahorita alguien que nos está escribiendo pone esto. Un texto mal usado ahora en este tiempo, ¿no? Isaías 21, 26, 20, que dice: ve a tu casa, pueblo mío, y pon cerrojo a tus puertas. Escóndete por un breve tiempo hasta que haya pasado el enojo del Señor. Y pregunta Aide, ¿está enojado el Señor y por eso el coronavirus? Y es que tú puedes sacar de la misma Biblia un texto que te asegura que no te va a pasar nada, otro texto que te dice que Dios está enojado y por eso te mandó el virus, otro texto que esto significa que ya viene la guerra de Og y Magog, y ya vienen las serpientes y todo esto, y uno puede sacar mil cosas, y es ahí la importancia de poder tomar esto. Ahora, la Biblia nos dice que Dios está irado, sí, dice que está irado con el impío todos los días, ¿sí? Sin embargo, no podríamos nosotros decir esto Dios lo envió como un juicio, que son siempre los extremos que vemos. Si Dios lo hace de esa forma, no lo sabremos quizá ahora, ¿sí? Lo que sabemos es que Dios dio una forma de operar la naturaleza en su soberanía, y esta opera de esta forma, ¿sí? Si alguien se cae al agua, se va a ahogar si no sale, ¿sí? Si se queda ahí abajo. Entonces, el problema es cuando comenzamos a tomar textos para querer sacarlos de su contexto y podemos justificar cualquier cosa. El problema más grande es cuando el creyente toma estos textos como si fueran mantras, que si tú te lo repites, si tú lo tienes en tu mente, entonces tú vas a estar bien y no va a pasarte absolutamente nada. Y lo repetimos como mantras, los enviamos como si fueran fragmentos del horóscopo, y empezamos a hacer una serie de cosas, usos incorrectos de la palabra de Dios, y los resultados no son los que se esperan. Y gente, y esto aprovecho para decirlo, esto también ocurre con cúbrete con la sangre de Cristo. No existe ningún texto en la palabra de Dios que nos enseña que nos debemos cubrir con la sangre de Cristo como si fuera una especie de agua bendita que tú se la puedes poner a tu hijo antes de irse a la escuela, o esto, o lo que vimos ahorita con un pastor argentino, sí, que el tipo empezó a vender unos geles en 1,000 pesos argentinos, que son como 300 pesos mexicanos, con nardo, y él aseguraba que eso te iba a guardar el coronavirus y hasta de la muerte. Bueno, actualmente el señor tiene una demanda, ¿no? Por ese tipo de cosas. Entonces es muy importante ver que la literatura poética es eso, es una literatura poética. A mí me gustó, me llama mucho la atención dos cosas. Uno, que se está tratando de responder. En cierta medida lo que estamos viendo, el coronavirus, es un efecto de lo que sucedió en Génesis 3:15. Claro. ¿No? A través de la caída solamente estamos viendo un desenvolvimiento de cómo se desarrolla el pecado a través de las enfermedades y muchas otras cosas que se están desarrollando. Sin embargo, como tú dices, la ira de Dios está sobre el hombre todo el día, todo el tiempo, y aún así, en su misericordia, Dios no ha soltado su mano de gracia, y de tal manera que el pie del hombre pecador resbale, ¿no? Por alguna razón. Entonces creo que es un tiempo para mirar, mirar en Dios, tener una confianza en Dios, ¿no? Y una de las cosas que me llama la atención, lo que mencionabas, Israel, es acerca de cómo es que Jesús hace una correcta interpretación y dice: no tientes, ¿no?, a Dios, ¿no? Cuando dice: no, pues échate, y porque dice la Escritura que los ángeles vendrán y te van a sostener. Pero podríamos citar la de no tocará tu plaga y todo eso. Exactamente, es lo mismo. Entonces Jesús le está diciendo, también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Y a veces tenemos esta forma de ir inclusive y afectarnos, de enfrentarnos hasta a la situación difícil, en este caso al virus, pensando que hemos desatado todo mal en contra de nosotros, ya está cancelado, ya está borrado, y somos negligentes en ese sentido. También en el caso de no tener el cuidado adecuado, ¿no? Entonces hay un llamado también en este sentido como creyentes, hay un llamado a los creyentes a hacer algo al respecto y no tentar a Dios con esto de decir: no, es que dice la palabra que a mí no me va a pasar nada, no me va a tocar ninguna plaga, y por eso es que yo no necesito ni el gel antibacterial, yo no necesito ni cubreboca, ni necesito ni separarme, yo puedo estar, porque a mí no me va a tocar. Entonces hay un llamado en ese sentido
a los creyentes? Sí, yo creo que sí, o sea, conforme al texto que hicimos cruzado con Mateo 4, lo primero que podemos deducir y determinar como una interpretación correcta es lo que dijo Jesús. Este texto no puede ser usado para, de manera negligente, tomar una serpiente en tus manos, ir al foso de los leones, porque Él te va a cuidar. O sea, no podemos ser de manera muy imprudente algo que Dios no ha ordenado que tú hagas de manera explícita. Yo creo que algo de lo que le comentaba Villa respecto a Ricardo, respecto a lo que comentaban de Aide, del texto, creo que una de las cosas que debemos de también pensar cuando queremos interpretar la Biblia es cómo este texto colabora o aporta en cuanto al plan de la redención de Dios. Porque así no escapamos del plan de Dios, porque toda la Biblia está escrita para apuntarnos a ese plan, señalarnos ese plan. Y si nos desviamos de ese plan, caeríamos como en una interpretación meramente antropocéntrica, centrada en nosotros, y la Biblia no está para eso. Por ejemplo, aquí también pregunta Andrés Peña, saludos, dice, ¿creen que el hecho de predicar o creer en un evangelio con base en sanidad y prosperidad es un evangelio falso, el cual no produce verdadera salvación? De ser así, ¿cuál es la urgencia por predicar aún a las comunidades que basan su mensaje en estas cosas? Y es una muy buena pregunta y la uno a lo que estamos viendo. Cuando en una iglesia se predica que Dios, cuando tú crees en Él, tú vas a ser sano, vas a ser próspero, entendiendo la prosperidad siempre en asuntos económicos, que haces en tu casa en la playa, una casa en la montaña, una cuenta de banco inmensa, etc. Como tú mencionabas, todo eso está basado en el hombre. Y evidentemente el hombre es lo que busca y lo que quiere, pero la Biblia habla acerca de la negación, y yo creo que Dios en su soberanía permite estas cosas, y parte de la enseñanza es esa, ver que eso no es verdad y que ni siquiera los promotores de estas doctrinas lo creen. Si lo creyeran, estarían tomando vuelos a China, a Italia, a España a sanar. O sea, Jesús no huía cuando decía, ahí viene un leproso, vamos para el otro lado. No, Jesús sanaba al leproso, se acercaba y la lepra era vencida. Ahora, inmediatamente y de forma instantánea. El problema de esta doctrina es muy peligroso. ¿Por qué? Porque mucha gente, al no ver sanidad, al no ver lo que le prometieron, termina renegando aún de Dios mismo. Pero cuando se enseña que el evangelio comienza con esto, Dios es soberano. Ahora mismo nosotros estamos viviendo una situación en esto, y en nuestra iglesia personas han perdido oportunidades, proyectos, planes que tenían, y el único consuelo que hay a una persona a una pareja que no va a poder casarse es esta, o sea, en la fecha como lo tenían ellos pensado, pues es esto: Dios es soberano, y es su abrazo, que Dios permitió esto, porque Jesús aún en Mateo 21 dice, serán entregados aún por sus padres, ¿sí? Y los matarán algunos de ustedes. Pero después dice en el versículo 18, pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Entonces Jesús les dice, sí, puede ser que todo esto aún te acabe, pero no vas a perecer. No vas a perecer, porque yo estoy contigo. Y esa es la esperanza del creyente, porque, amados, los que nos están viendo, que lleguen a ver esto, si sobrevivimos al coronavirus, nos vamos a morir de algo. No podemos librar la muerte. Y entonces ese evangelio basado en sanidad o en prosperidad es un evangelio falso. Yo creo que, bueno, yo no creo que sea un evangelio falso, sino ni es un evangelio, y es un mensaje diabólico. Porque conforme Gálatas, no hay otro evangelio, claro, sino que es un anatema, eso es condenatorio, eso lleva al infierno. Si hay un mensaje que añade a Cristo más algo, sea sanidad, sea prosperidad, sea cualquier otra cosa, ya no es evangelio. Y es solamente, como dirán algunos pastores, es un ascensor directamente al infierno, ¿no? Así es. Conduce a las personas a un falso mensaje, a un falso mensaje de esperanza, y no es el evangelio. Entonces, seamos conscientes de lo que el evangelio significa y vivamos el evangelio. Entonces, ¿este texto es una promesa o no lo es? Si lo es, ¿para quién es? Yo creo que no, cuando decimos promesa significa que es algo que va a suceder inevitablemente, ¿no? De manera absoluta. Por ejemplo, cuando Dios promete que nos dará vida eterna en el momento de que creemos en Él, es una promesa que se cumplirá en ese momento y nunca será revocado, ¿no? En ese sentido, yo creo que este pasaje no es una promesa en cuanto a aquí en la tierra, de que nada nos va a suceder aquí en la tierra. Como decía Ricardo,
sea por coronavirus, sea por cualquier otra cosa, vamos a morir. Hoy platicaba con mi esposa y me decía, es que en realidad si somos conscientes, si meditamos en todo esto, sea este coronavirus o no, vamos a morir. O sea, aunque sean las personas estén comprando en forma pánica, ¿cómo se dice? Compras de pánico. Compras de pánico y hagan un búnker en su casa, se van a morir. Sí. Entonces, ¿qué es lo que este texto promete? Lo que sí promete este texto, creo yo, conforme a todo su panorama, es la compañía persistente de Dios y el cuidado amoroso de Dios hoy y en la eternidad a sus hijos. Dice el primer versículo de este Salmo 91, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No creo que todos habiten bajo el abrigo del Altísimo, ¿no? Esa es la pregunta que tendríamos que resolver cada uno de nosotros, porque aquí dice que es el que habita bajo el abrigo del Altísimo, es el que mora bajo la sombra del Omnipotente, ese es el que tiene esperanza en él, y dice es castillo mío, ¿no? Mi Dios en quien confiaré. Entonces creo que el texto se está dirigiendo cada vez más en confiar en Dios en medio de todo lo que va a seguir más adelante, ¿no? Fíjate que yo quería comentar algo respecto a esto. Si nosotros leemos detenidamente el tiempo de los verbos, primero dice el que habita el abrigo del Altísimo, si está hablando de un tiempo presente. Si tú habitas ahí, si tu refugio es Dios, entonces hay una promesa, morarás bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué quiere decir esto? Y me gustan las palabras del salmista. Es decir, tu vida va a estar movida por un Dios todopoderoso que si quiere te puede librar de lo que sea. Pero cuando no es así, Él te mete en esto. Después dice, diré al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Cuándo voy a confiar en Él? Cuando vengan los días difíciles. Es allí donde muestro mi confianza. Y dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y entonces aquí tenemos unas promesas. Tú preguntas algo, ¿esto aplica al creyente ahora? Yo pienso que esta es una promesa para nosotros que tiene un cumplimiento en la eternidad. ¿Sí? En la eternidad vamos a ver cómo Él nos libró del lazo del cazador. Él nos libró de una peste destructora que es el pecado, de la cual no podíamos hacer absolutamente nada. Cuando estemos en la eternidad seremos cubiertos por sus alas y estaremos seguros y podremos ver escudo y adarga su verdad. Ya no temeremos del terror nocturno, no temeremos de una saeta que vuele de día, no temeremos de pestilencia, no temeremos de mortandad. ¿Sí? Veremos cómo cayeron a nuestro lado 1000, 10,000 a nuestra diestra. ¿Sí? Y después dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Cuándo es el cumplimiento de eso? El día del juicio. Cuando veamos cómo los impíos son destruidos, dice, porque has puesto al Señor, que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Y esa es la promesa que nosotros tenemos. Y vuelve a tocar la palabra morada, ¿no? Sí, porque el tema es la habitación. Vive ahí, vive en Cristo, vive ahí adentro. Y estando ahí, está seguro. Está seguro y entiende lo que Él permite. Jesús dijo, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Y es entender, como veías unos días al pastor Washer, es como si Jesús te tomara los hombros, te sacudiera y te dijera, hey, aquí estoy, no tengas miedo, aquí estoy contigo. Y esa es nuestra esperanza. De hecho, aún más de lo que decía Ricardo, si indagamos en este salmo, en cierta forma, todo el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo Jesús como el cumplimiento, como el hombre perfecto, como aquel a quien Dios ha cumplido las promesas de Dios en él. Es el amén, el amén. Entonces, en cierta forma, el Salmo 91 aplica completamente a la obra de Cristo Jesús. Es Dios librando a su Hijo de la aflicción, es Dios sacándolo de cualquier peste, es Dios glorificándolo, es Dios haciéndole larga vida. Y entonces es por eso que Jesús dice que todos los que están unidos a mí disfrutarán lo mismo, porque donde yo estoy, ellos estarán conmigo. Esa es la promesa. Aquellos que están en Cristo Jesús y que en Cristo Jesús se cumplen todas las promesas de Dios, entonces gozarán de larga vida. Hoy, y como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Es Dios quien está con nosotros. Si el punto no es la peste, no es el coronavirus, no es la mortandad, ni todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor, lo más importante y el enfoque que debemos tener nosotros como creyentes es que Cristo nos acompañe. Así es. Y esa es la promesa. Y es que cuando tú das una lectura del Salmo completo, o sea, si miramos cómo termina el Salmo, versículo 15, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Tú dices, ¿cómo? O me vas a librar. O sea, me libra, no me libra. Y entonces, lo que está enseñando el salmista dice,
Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. ¿Y cuándo seremos glorificados nosotros? Totalmente cuando estemos en él. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y esa es nuestra esperanza. Que un día cuando estemos delante del Señor, Él nos va a poder mostrar tu salvación. Esto es, aquí estás, ya llegaste a casa. A lo mejor llegaste por el coronavirus, porque es algo que tenemos que decir, o sea, esto es real. No es entrar en un estado de pánico, pero es real. Y es probable que alguno de los 41 personas que en este momento nos están viendo, alguno se contagie de esto. Probablemente nosotros nos contagiemos de esto. Esperemos que no. Y confiamos y seamos prudentes porque no sea así. Pero es algo que pudiera suceder. Y esto nos debería de estar pensando en la eternidad. Por aquí Marcela García nos dice, me impactó mucho que los testigos de Jehová tocaron hoy a mi puerta y me sentí mal, que estaban predicando su doctrina errónea y yo encerrada y me sentí mal. Digo, no estamos haciendo un llamado a desobedecer las indicaciones que nos den, pero podemos hacer mucho ahora. La gente está sensible. ¿Por qué? Porque si algo les está gritando este virus es, vas a morir. La gente está pensando en la muerte. Y eso es bueno, porque es la oportunidad para hacerles ver, sí, vas a morir, y qué va a ocurrir contigo, ¿sí? Y esto es, y de verdad, ahora yo fui en la tarde a comer con unas personas, y hablaba yo con una señora, y de verdad, al momento de empezar a hablar acerca de la muerte, hacerle ver, está consciente que ahora Jesús puede ser su abogado, pero mañana Él puede ser su juez. Y creo que la primera vez que esta persona escuchó realmente el Evangelio y le impactó. ¿Por qué? Porque ahorita la gente está muy consciente. Estamos como el meme de decir, nos vamos a morir. O sea, y es una realidad. Creo que este salmo nos ayuda, al igual que este momento nos hace ilustrar mucho lo que el Salmo 91 dice. Por un lado, a entender que cualquier cosa nos puede matar, ¿no? Que somos muy frágiles ante algo tan pequeño e impercibible, algo que no podemos ver. Quizás de una jauría de perros podemos correr y saber hacia dónde, porque nos persigue. Quizás vemos el mosquito del dengue y podemos hacer algo antes de, pero ahora mismo este mismo texto y la situación nos ilustra lo que este texto está diciendo. Hay una peste que puede perseguirnos y nosotros estamos en esa condición de poder morir de cualquier cosa. Esa es una de las cosas que enseña. Y lo otro es que cuando vienen estas situaciones como el coronavirus nos hace ver lo difícil que es planear tu vida cuando tú no sabes lo que va a venir mañana. Y cómo es que dice Santiago, ¿no? Que somos como una neblina, que de repente estamos y de repente ya no. Ahora mismo hay mucha gente que está observando esto, piensa como creyente qué es lo que tiene que hacer, porque ahora hay ciertas indicaciones. Quizás va a llegar un momento donde no podemos salir de nuestras casas y eso impacte mucho nuestro llamado como iglesia a predicar el Evangelio. ¿Cuál es el llamado de la iglesia ahora mismo en estas circunstancias o lo que posiblemente se va a presentar más adelante? Bueno, lo que yo podría comentar, ya después Ricardo podrá hablar más, sería lo que la Biblia nos dice, ¿no? En primer lugar, lo que el texto estamos viendo en este contexto es no tentemos a Dios y actuemos de manera imprudente, digamos, no me va a pasar nada, etcétera, ¿no? Sino seamos conscientes no solamente de querer protegernos a nosotros, sino de también cuidar a nuestros hermanos en la fe, a personas que nos rodean, ¿no? A familia, ¿no? Yo tengo una bebé y una esposa y hemos tomado ciertas medidas y precauciones para... Qué bueno que tienes una nada más. Entonces lo que hacemos y lo que hablé con parte de mi familia es de que tratemos de evitar ese contacto y obviamente todo eso, ¿no? Entonces, como iglesia estamos llamados a ser precavidos, a ser prudentes, pero lo que también te venía diciendo en el camino, ¿no? No podemos llegar al punto de decir, yo me encierro en mis cuatro paredes y se trata de mí, de cuidarme a mí, sino también podamos en alguna forma, ya sea por las redes sociales, por estos medios, poder proclamar la salvación en Cristo Jesús, que hay esperanza en Él, de poder funcionar como Dios nos dice que tenemos que hacer. Vayan al mundo y predican el Evangelio. Esa es una orden que no está subeditada bueno, excepto si estás enfermo, ¿eh? No, es una orden de amor hacia las demás personas, ¿no? No podemos callarnos en ese sentido. Entonces, hagamos esas dos cosas, no caigamos en dos extremos, en ser imprudentes o en ser solamente encerrados en nuestro cuarto. Veía yo, por ejemplo, que en China, en Wuhan, había creyentes, a pesar de que es una iglesia que puede ya estar limitada,
creyentes salían a enfrentarse al virus, obviamente ellos protegidos, pero mostrando el mensaje del Evangelio, ¿no? Creo que va a venir momentos difíciles, pero creo que uno de los mensajes que alguna vez leí en tu muro de Facebook es que la iglesia va a prevalecer, ¿no? Es lo que dice la palabra. Amén. Pero es algo que debemos recordar, creo, ¿no? La iglesia va a prevalecer y lo único que no puede impedir este virus es que el mensaje sea propagado, ¿no? Nosotros pudiéramos estar, como decía Pablo, estamos encerrados, pero la palabra de Dios no está encerrada, ¿no? Así es. Yo creo que es un buen tiempo para predicar y es un buen tiempo para nosotros mirar a Jesús y entender. Yo quisiera terminar, leer este texto. Apocalipsis 21 dice: y aquí una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y esto es nuestra paz, el saber que llegaremos a un lugar donde ya no existe el dolor. Y lo bueno de estas cosas es que nos recuerdan algo, que este no es nuestro hogar, que somos peregrinos, que somos extranjeros, que no pertenecemos a este lugar, porque nosotros somos ciudadanos de un lugar donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, donde no hay enfermedad, y allá vamos. Y entonces esto debe servir para esperanza del creyente, de saber que Dios permitió esto y Dios nos guarda, pero debemos predicar. Yo sé que muchas iglesias van a suspender en estas semanas, probablemente nosotros también lo tengamos que hacer, van a suspender actividades. Invita a alguien a tu casa a mirar la transmisión, prepárate, alístate, sé un testimonio para un vecino que vea por qué estás despierto en tu casa a las 10 de la mañana bien vestido con tu familia. ¿Por qué? Porque aunque no podemos reunirnos, vamos a mirar la palabra de Dios juntos, y invito a alguien a casa y después puedo meditar sobre el mensaje y poder compartir, y que esto sirva para poder hablar el evangelio a otras personas. Yo tengo una pregunta, quizás sea con la que concluyamos, y es que obviamente si es una promesa hacia la eternidad, está dirigido a quienes habitan bajo el abrigo del Altísimo. ¿Y qué de los que no habitan bajo el abrigo del Altísimo? Los que no saben si están habitando ahora mismo bajo el abrigo del Altísimo. Quizás haya quien está escuchando y o vaya a ver este video y diga: yo no sé si soy alguien que mora bajo el abrigo del Altísimo, o no quiero, no sé. Ok, yo creo que para esas personas que están sin Dios, como dice la Biblia, sin una esperanza, sin Dios, sin el conocimiento de la palabra, el que experimenten un coronavirus aquí en la tierra sería su mejor bien que pudieran tener aquí en la tierra, porque les espera, lo que dice la Biblia, un juicio, una expectación de juicio. Eso es lo que la Biblia dice: somos pecadores, tenemos un virus que es imposible de quitarnos y que nos va a llevar inminentemente a un juicio de Dios, donde será manifestada su ira sobre nosotros de manera continua por los pecados que cometimos contra Él. Entonces, el mensaje del cristiano no es: ven, Cristo te puede sanar, ven, Cristo te puede dar esperanza, ven, Cristo te puede guardar de la enfermedad, ven, Cristo te puede dar prosperidad. Ese no es el Cristo que la Biblia menciona. Esa no es una buena noticia. La buena noticia es que a pesar de que tienes ese virus, que no puedes hacer nada contra él, Cristo Jesús, a través de su sangre y el sacrificio que hizo en la cruz, puede quitarnos de ese problema con Dios. Lo que tiene la humanidad es un problema con Dios, está enemistado con Dios, en esta paz de Dios. Por eso es que Jesús dice: mi paz os dejo. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, también creed en mí. Entonces, lo que yo le diría a esas personas que están solamente preocupándose de lo que pasa aquí en este mundo, en esta tierra, con su salud, es: miren que ese no es su problema principal, sino que tienen un problema con Dios, y que si vienen a Cristo en arrepentimiento y fe, aún ellos, sin poder tener la capacidad de curarse a sí mismos, solamente con ver a Cristo Jesús en fe, a través de la palabra de Dios, pueden ser sus pecados perdonados en ese mismo momento, y recibirán la vida y lo que promete toda la palabra de Dios, ¿no? Algo que quieran recomendar a nuestros hermanos que nos escuchan, nos ven. Quizás no todos son de nuestra iglesia, quizás alguien está esperando que su iglesia actúe de manera más bíblica, no lo sé. ¿Qué serían las últimas recomendaciones? Yo solamente quisiera decir,
Dice Pablo en Romanos, hablando al final, que los débiles en la fe no juzguen al fuerte ni el otro menosprecie. Hay iglesias que decidirán reunirse este domingo y hay iglesias que decidirán no hacerlo. Es un asunto de conciencia. Yo como pastor puedo decir, quizá esta es de las decisiones más difíciles que me ha tocado a tomar, porque por un lado sientes el peso de la carga moral de ser responsable, por el otro lado sientes el peso de la carga del mandato bíblico de congregarnos, y yo lo que animo es, según tu conciencia, hazlo, ¿sí? Pero seamos responsables. También el hecho de no exponernos unos a otros es amor al prójimo, ¿sí? Pero que tengamos cuidado en no juzgar al que lo hace y no menospreciar al que decide no hacerlo, ¿sí? De verdad yo creo que cada pastor está sufriendo esta decisión, y no es en un aspecto económico, no es un asunto de decir, tengamos cuidado, seamos prudentes, sigamos las indicaciones las indicaciones que el gobierno nos da, confiemos en Dios, y seamos prudentes. O sea, y si el mundo del gobierno dice no nos reunimos, nadie se reúne ni en pequeños grupos ni nada, y eso quizás nos incluya a nosotros. Esperemos poder hacer este programa la siguiente semana, pero probablemente no lo podamos hacer, y tenemos que ser obedientes a lo que las instrucciones del gobierno digan. Yo sería esto, y confiemos en Dios, confiemos plenamente en Dios. Ok, pues esto ha sido todo por esta noche. Hemos tratado de tocar este texto y hemos sido edificados mutuamente. Ahora mismo lo único que les podría decir yo es: no desperdicien este coronavirus, aprovechenlo para poder estar con su familia, porque aún sus hijos, sus familiares, quizás haya un no creyente allí, que puedan ser llamado por medio del Evangelio y la palabra verdadera de Dios, y puedan hacerlo en ese tiempo, ¿no? Es tiempo de poder confiar en Dios y también de poder mostrar misericordia a quienes poco tienen ahora, ¿no? Y en este sentido simplemente termino con lo que Salmo 91 al final dice, su versículo 16, que ya lo habíamos leído: los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Al Señor sea la gloria, y gracias por recibirnos en sus hogares y escucharnos en este tiempo. Fue un buen tiempo, y si Dios permite nos estaremos viendo en una siguiente transmisión. Y si no, esté pendiente por favor de lo que vaya a suceder con el programa. Mándenos sus comentarios, sus likes, promuevan la página, y también compartan este video. Nos vemos en una próxima si Dios lo permite. Esto fue Enfoque B.